Hola pájaros, aquí Cóndor. Hace unas semanas hice un video explicando por qué decidí no comprar una Harley, aunque por lo visto no dejé lo suficientemente claro que a pesar de que me gustan mucho, la verdad es que no me compraría una incluso teniendo el dinero, o por lo menos no como moto principal, porque ahora mismo creo que hay varias opciones mejores. Si eres como yo, te gustan las custom, vives en España y quieres saber qué opciones hay más allá de Harley Davidson, el listado de hoy es para ti, porque voy a dar las 5 mejores alternativas actuales a la marca de Milwaukee. Y empezamos. 5. Custom japonesas. De haber hecho este listado hace 10 años, cada una de las 4 grandes japonesas tendría su propio sitio. Pero desde que entró en vigencia la normativa Euro 4, las motos custom japonesas prácticamente desaparecieron de nuestro mercado. Ya no queda nada de las famosas Intruder, Shadow y Dragstar, mientras que la Vulcan de ahora es una ninja disfrazada de custom. En 2020 solo tenemos un modelo de custom en 3 de las 4 marcas, con la Kawasaki Vulcan S, la Yamaha Volt y la nueva Honda Rebel 500 haciendo presencia. Suzuki, sin embargo, ha abandonado este mercado por completo. Sin embargo, la Honda Rebel es la custom más vendida en España, seguida de cerca por la Kawasaki Vulcan S, y la Yamaha Volt es la 8ª más vendida. Así que a pesar de tener muy poca variedad, los japoneses siguen dominando el mercado en cuanto a ventas. Os dejo el enlace al video donde presento este top por aquí arriba. 4. Triumph. De haber hecho este listado hace 10 años, la única no japonesa habría sido esta leyenda británica. Las Speedmaster, America, Thunderbird en todas sus versiones, más la incomparable Rocket 3, probablemente habrían puesto a Triumph en el primer lugar de alternativas a Harley Davidson. Desafortunadamente, con los de Hinckley tampoco hubo relevo al llegar al Euro 4, y todos estos modelos fueron lentamente descatalogados. Para mí es una pena porque por mucho tiempo mi moto favorita fue la Triumph Thunderbird Storm. Desde la aparición de la línea de clásicas modernas, o dicho de otra forma, desde la conversión de las eternas Bonnies en objetos retrofuturistas, el estilo custom ya casi no existe en Triumph. Pero esto no quiere decir que no tengan alternativas viables. Triumph siempre ha tenido su propio estilo clásico y de hecho su incursión en el mercado custom fue cosa de poco tiempo. Antes de eso, las eternas Bonnie siempre fueron la alternativa a la Sportster y ahora siguen siéndolo, sobre todo para el que busca estilo, tradición y renombre. Si de todas maneras quieres una custom o tipo cruiser, ahora tienes para elegir entre la Bonneville Speedmaster, la Bonneville Bobber, la Bobber Black e incluso la nueva versión de la Rocket 3. 3. BMW. Ya que estamos, diré que BMW hace 10 años no era para nada una alternativa viable para el interesado en motos cruiser. La R1200C apareció en 1997, pero solo resistió hasta 2004. Sin embargo, desde la aparición de la R9T se ha notado un giro muy interesante en BMW para tener en cuenta los gustos del mercado americano, que siempre pide cruisers como primera opción. La R9T es una gran alternativa a la línea Sportster, siendo un excelente lienzo para personalizaciones de todo tipo. Ahora está además la impresionante R18, que por sí sola compite con toda la línea Softail, aunque es verdad que a un nivel de precios claramente superior. Creo que la R18 va a vivir un proceso muy similar a la R9T, generando miles de customizaciones dignas de exposición. Por último, BMW ahora tiene la K1600B y la K1600 Grand America, sus motos de touring más lujosas, pero con un estilo bagger a la americana, compitiendo directamente con todas las Electra Glide, Street Glide y Ultra Glide de Harley. 2. Moto Guzzi. Esta italiana es otra que habría estado en el radar de muy pocos hace 10 años, cuando solo tenían la versión 1100 de la California para el mercado custom o clásico. ¿Cómo cambia todo en una década? La V7 III se ha convertido desde su introducción en 2012 en una de las familias más populares y más llamativas para todos los que buscan motos con calidad y personalidad. Luego en 2016 hizo su aparición la V9 con un par de modelos muy llamativos, Roamer y Bobber. Todo muy bien, pero lo que realmente me flipa de los de Mandello del Lario es la línea basada en la plataforma 1400. Aquí hay 4 modelos que son la Eldorado, la California Touring, la Audace y la MGX21. Y todas son excelentes representaciones de lo que puede lograr un buen diseño italiano. La Eldorado y la California son las versiones de líneas clásicas,
y hay que buscar mucho para encontrar algo en otra marca que se pueda considerar como un buen rival a nivel estético. Por otra parte, la Audace y en especial la MG X21 en el sector de custom modernas son totalmente incomparables, no tienen rival para mi gusto. 1. Indian. Hace 10 años Indian seguía siendo un desastre y tampoco habría hecho parte de este listado. La que tal vez habría estado es Victory, pero en 2011 cuando Polaris compró a Indian, la fecha de caducidad de Victory estaba en las cartas. Lo único que queda del ADN de Victory en esta nueva Indian es la herencia que ha dejado la Octane en la Scout. Indian es americana, fabrica en Estados Unidos, en Spirit Lake, Iowa para ser exactos, y tiene una amplia gama de modelos, todos destinados a competir con Harley Davidson. Toda la línea Scout es la base, la entrada, y en casi todos los sentidos es mejor que la Sportster, si bien es más cara. Luego, cuando se trata del mundo Touring, entre la Chieftain, la Roadmaster y la nueva Challenger hay opciones para todos. El único punto débil que tiene Indian por ahora frente a Harley es que no tiene buena competencia para las Softail. La Chief Dark Horse es interesante, pero las Softail tienen mucha más variedad. Mi opinión personal es que aunque me gustan más las Moto Guzzi, no hay duda que a día de hoy la gran rival de Harley es Indian, y cada día que pasa le va quitando un trozo más grande del pastel. ¿Y tú? ¿Cuál custom te comprarías? Muy bien, si has llegado hasta aquí, es probable que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas. Y después de hacer eso, pásate a ver estos otros videos, igual te gustan también. Nos vemos en otra, pájaros.